Las gracias a don Luis Alcalde, también al señor concejal, Mauricio Sandoval, y a ustedes, mis queridos usuarios, ¿no es cierto?, que siempre los tengo acá, así que muy feliz de que ustedes nos acompañen en esta actividad para presentarles a don Francisco Ortega, escritor. ¿No es cierto?, es un privilegio para nosotros, los perquenquinos, poder tener en nuestra biblioteca a alguien que tenemos acá en nuestros títulos, así que yo feliz de tener esta experiencia y poder conocerles. Así que ahora le voy a dejar la palabra a nuestro alcalde, don Luis, para que salude. ¿Al final? Ah, yo prefiero esperar. Ya, Mauricio, entonces te dejo con... Sí, gracias, Felipe. Para que tú le presentes. Muchas gracias, sí. Hola, ¿cómo están? Hola. Bueno, saludarlos a todos, ya nos saludamos cuando venían llegando, agradecer la presencia de todos ustedes, en especial del alcalde, don Luis, de Juan Luis, concejal de la comuna de Pasos. Como decía Patricia, esta es una actividad que quisimos invitar a Francisco Ortega, escritor de nuestro país, a un programa que se llama Diálogos en Movimiento, que principalmente lo que hace es llevar a escritores de nuestro país a establecimientos de educación media. Así que estuvimos con Francisco en la mañana en el liceo, Isabel Paulete, con un grupo de aproximadamente 30 estudiantes, quienes leyeron el libro, y después de leer el libro durante aproximadamente un mes, vino un profesional a trabajar con ellos, a hacer la mediación, descubrir la obra, descubrir al autor, y luego de ese mes tienen ellos la posibilidad de conocer en persona al escritor. De eso se trata el programa Diálogo en Movimiento, que se hace en todo Chile. En nuestra región, por supuesto, también lo hacemos. Cada año con aproximadamente 15 liceos de distintas comunas de la región. Y por supuesto que quisimos estar en Perquenco, en nuestro liceo. Y además en la región, porque el programa, como les contaba, solamente está enfocado en los liceos. Nosotros a nivel regional, y por supuesto conversando con los escritores, pidiéndoles también su colaboración, quisimos hacer parte de las bibliotecas públicas del programa. Aprovechando la visita del autor a la comuna, decimos, bueno, ojalá ellos pudiesen quedarse durante el día y hacer charlas abiertas al público en las bibliotecas públicas de cada comuna. Así que ese es el marco en el que nos visita Francisco. Trabajamos, él es autor, él es oriundo de la comuna de Victoria, de acá, es vecino nuestro, estudió acá en Temuco, ahora vive en Santiago hace mucho tiempo, ha escrito 9 libros, todos ellos muy exitosos, algunos de ellos están aquí también en la biblioteca, en las bibliotecas públicas. Así que para nosotros es un orgullo tenerlo acá. Estuvimos ayer en Puerto Saavedra, en el liceo de Puerto Saavedra, en la tarde en la biblioteca, y hoy día estamos finalizando su visita acá en la biblioteca de Perquenco. Así que agradecer a Patricia por la recepción. Y bueno, Francisco va a conversar hoy día particularmente sobre el libro que ustedes tienen en sus manos, que es Mochari, una novela gráfica muy exitosa en nuestro país, que la han leído muchos estudiantes, en muchos liceos se está trabajando. Francisco ha visitado muchos establecimientos y ha conversado sobre esta historia. No quiero entrar en más detalles porque él va a contarles con mucho detalle en qué consiste este trabajo, y luego la idea es que podamos conversar con él, que ustedes puedan hacerle preguntas, que puedan indagar más sobre esta historia y sobre su vida como autor. Así que, Francisco, aprovecho de agradecerte ahora nuevamente. Ya después de esta actividad nos vamos a despedir y esperamos que en una próxima oportunidad puedas volver a la región a trabajar con nosotros en Diálogo en Movimiento, porque ha sido una muy grata experiencia. Bienvenido. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. En la mañana y ayer estuve con alumnos y con habitantes de Puerto Saavedra, hoy día con Perquenco. Yo llevo harto rato participando en Diálogo en Movimiento, prácticamente desde que empezó Diálogo en Movimiento. Y todos estos años ha sido con este libro, que es un libro al que yo le tengo mucho cariño, porque es un libro que aparte que lo escribí con un amigo, porque él dibujó y yo hice la historia. Como les voy a contar ahora, que les voy a contar prácticamente lo mismo que les conté a los niños. Es una historia de una obsesión infantil que se convirtió en un libro. Yo siempre digo que es el libro que me demoré más en escribirlo, porque pensé en escribirlo a los 8 años y lo terminé escribiendo a los 38 años, 30 años. Es un libro que como autores, porque hablo plural, pues somos 2 autores, hemos ganado premios en Chile, en Argentina,
El libro está publicado en Argentina, en Perú, en México, en España. Es extrañamente e inexplicablemente popular en Colombia, no sabemos por qué. Nosotros nunca hemos ido a Colombia a promocionarlo, y en Colombia, cuando nos llegan los derechos de autor, es como: don Gonzalo, vamos a comer a algún lado, porque algo pasa en Colombia. De hecho, en Colombia ha vendido más que en Chile. A pesar de que en Chile está como lectura complementaria en los colegios, que eso implica que se venden muchos ejemplares. A pesar de esto, en todo este proceso de diálogos en movimiento nunca me había tocado la región. Siempre me decían: no, que tú eres como tú naciste en Victoria y viviste en Victoria hasta los 20 años, la idea es que vayas a otra región. Entonces nunca me había tocado venir acá, cuando esta es una historia que tiene que ver mucho con esta zona. De hecho, como les conté a los niños en la mañana, parte de la historia de este libro tiene que ver con Perquenco. De rebote, pero tiene que ver con Perquenco. Y así que ha sido súper especial poder finalmente venir a presentar el libro a dos lugares de la región. Uno, Puerto Saavedra, que es al frente de donde ocurrió esta historia, y el otro acá en Perquenco, que además a mí me encanta mucho la historia de esta región. La ocupé en un libro, una novela que se llama Salisbury, que es básicamente la historia de Victoria, pero ficcionada, con mitos mapuche. Y me gusta mucho la historia del ferrocarril en esta. Hemos hablado de Bernioli durante todos estos 2 días, una obsesión en común que tenemos. Yo trabajé toda la historia de Bernioli, el tipo francés que hizo los puentes acá. Trabajé en Televisión Nacional durante 2 años para convertir esa historia en una serie de televisión. Se iba a hacer, se iba a filmar acá, se iba a filmar en Victoria, en Perquenco, a Lautaro, y finalmente no llegaron las plata, porque era un proyecto muy caro. Había que reconstruir la estación, el puente, bueno, centralismo en Santiago, imagínense, era casi como hacer el Señor de los Anillos en la región. Incluso Bélgica y Francia iban a cooperar, estaban muy interesados en el proyecto. Quedaron los guiones hechos, que los hice yo y todo, pero quedaron ellos. No hubiéramos hecho famoso la región. Esta historia comienza en 1980, más o menos 1984. Yo tenía como 6, 7 años, estaba en el colegio. Y mi familia, en Victoria, había muchos libros, hartos libros. Y hartas revistas. Y mi papá compraba la revista Mampato. Entonces, cuando yo aprendo a leer, a los 5 o 6 años, lo primero que leo es Mampato, que era una revista, no sé, algunos se acordarán que aparte de las historietas venían como temas de cultura general, y venían libros resumidos. Y yo en esos libros resumidos leo Moby Dick, de Herman Melville, en una versión muy corta, de 20 páginas, básicamente, de qué se trataba la historia. Como a mí me gustaban todo lo que tuviese que ver con dinosaurios, monstruos, ballenas, dragones, monstruos gigantes, a mí la historia me alucinó. Recordarán también algunos acá que en esa época existía en esta zona un solo canal de televisión, el canal 7, y que en las tardes daban tardes de cine, que eran películas clásicas, que todos veíamos, porque no había otra cosa más que ver. Pero tenía su cosa buena, porque sin saberlo vimos grandes clásicos de la historia del cine, películas de John Ford, de Hitchcock, de John Huston, que no teníamos idea que eran estos grandes directores, pero las veíamos porque no había otra cosa que ver, mientras tomábamos 11. Entonces yo recuerdo haber leído Moby Dick en Mampato, y después, por la misma fecha, haber visto Moby Dick, la película de John Huston de 1956 en tardes de cine, y en mí como que en mi cabeza de niño toda esa cosa se convirtió en una mega obsesión que fue creciendo tanto que mi abuelo me regaló este libro, mi abuelo de Victoria, que era una edición de Moby Dick, que estaba en la casa del año. Esta es una edición de los años 60 de Editorial Zigzag. Y estoy bastante seguro que fue el primer libro adulto que yo leí, aunque era una versión de Moby Dick que resumía el libro, las 700 páginas del libro las resumía en, no sé, 140 con dibujos. Era una de la colección de los libros clásicos juveniles de Zigzag, editados en Chile en la década de los 60. Con una ilustración muy llamativa de portada, ¿no? Que de hecho como que copiaron la cara del actor de la película.
Pero para mí, en mi cabeza, lo que había conocido en Mampato y en la película y en el libro era que Moby Dick era una criatura de ficción, una historia ficticia, que había escrito Herman Melville en 1851, que lo había inventado, toda la historia del capitán Ahab persiguiendo a la ballena blanca. Eso creía yo hasta que me encuentro con esto. El hermano mayor de mi abuela, Vicente Oñate, vivió acá en Perquenco. Nunca he tenido claro si fue jefe de estación, pero trabajó en ferrocarriles. De hecho, la casa de mi abuelo está llena de fotos de la estación de Perquenco. Pero ya en los años 80 él había jubilado y ellos se mudaron primero a ¿cómo se llama? Cerca de Chillán, Coihueco, y luego se mudaron a Pitrufquén con sus hijos. En el tren para hacerle... Y en el tren. Entonces yo me encontré en Pitrufquén, en la casa de mi tío Vicente, con esta revista, la edición de septiembre de 1957. Aquí, que es más adulto que los niños, yo a los niños les digo que la gente antigua decía septiembre en vez de septiembre y se ríe. Se les digo, cuando lleguen a sus casas tienen que decirle a sus papás, desde aquí en adelante se va a empezar a decir septiembre en lugar de septiembre, porque la gente importante y fina dice septiembre. Y se ríe. Pero es verdad, antes se decía septiembre. Sí. Y acá en la edición de septiembre de 1957, la selección de Rodríguez Valles, está escrito septiembre. Yo esta revista la pillé en el baño. O sea, recordaremos que antes existían teléfonos inteligentes, uno iba al baño y se sentaba en el trono a leer. Y en la casa de mi tío Vicente había muchas revistas. Como era un ferroviario, había revistas en viaje. Habían revistas con Dorito. Y habían selecciones de Rodríguez Valles, que es un clásico de clásicos. Está en todas partes. Esta revista era coleccionada por todo el mundo. Y habían selecciones antiguas, y yo recuerdo estar sentado y haber tomado esta mientras estaba sentado en el baño y haberme encontrado con este artículo. Yo me quedaba Moby Dick. Entonces decía, pero vale, espera, se supone que es un libro. Este reportaje contaba la historia de un ballenero de Nantucket, Nueva Bedford, en el norte de Estados Unidos, que había cazado a un cachalote, una ballena blanca, en la zona de las Islas Azores, ahí frente a España. Una historia muy entretenida, muy de aventura de la vida real, pero a mí lo que realmente me impactó y me dejó, pero marcando ocupado, como se dice, es el final de este libro. Porque ese final decía, más o menos así: las ballenas blancas son más comunes de lo que uno cree. El albinismo está presente en todos los mamíferos. Recordemos que las ballenas son mamíferos. Hay caballos blancos, vacas blancas, hay personas albinas. Hoy día sabemos, hoy día uno escribe en Google Wide Web y encuentra fotos como esta, una foto tomada en Nueva Zelanda hace un par de años, de una ballena jorobada blanca. O más cerca, esta foto fue tomada en San Antonio, frente a Santiago, de una ballena franca albina. Esta foto fue tomada en Noruega hace un par de años, una orca. Las orcas son negras y blancas, esta es una orca completamente blanca. O esto, que es un cachalote blanco, un ballenato de cachalote completamente albino, en la fotografía de la isla de Pascua del año 2013 más o menos. Claro, y decía, y las ballenas blancas son bastante comunes, siendo los cachalotes, los machos de cachalote, donde se da con más frecuencia el albinismo. Siendo el cachalote blanco más famoso de todos, Mocha Dick. Una ballena blanca vista en las costas de Chile, cerca de la Mocha, a principios del siglo XIX, y que inspiró a Herman Melville a escribir Moby Dick. Y yo quedé petrificado en ese lado. O sea, acababa de descubrir a los 8 o 9 años que Moby Dick había existido y que además era chilena. Y yo no entendía por qué no me enseñaban nunca me habían enseñado eso en un colegio. Sobre todo porque los chilenos somos súper chauvinistas. La última noticia que llevan portada, cualquier cosa que pasa con Chile en el mundo. Que un actor de Juego de Tronos es chileno, que el Guatón de los es chileno, que aparece en la columna en Chile en una película, que hay Jurassic Park se come una vaca chilena, que hay un cómic de Batman donde Batman le pega a un terrorista chileno, etc. Entonces, que Chile aparece en el mundo como que es noticia. Y en literatura, Chile aparece harto. En Robinson Crusoe está ambientado en Juan Fernández. Hay libros ¿cómo se llama? El escritor de Nostromo,
bueno, se me olvidó, pero que Joseph Conrad, que tiene una novela que se llama Gaspar Ruiz, que está ambientada en Chile, las novelas de Julio Verne ocurren en el sur de Chile, harta. Pero acá me están diciendo que el monstruo marino más famoso de la literatura, de hecho, el que da el título al libro en inglés más importante después de Shakespeare, es chileno y no... ¿Y por qué no me contaban eso en el colegio? ¿Por qué no aparece? Y comencé a investigar de a poco porque no había muchos medios, no existía internet en esa época, las librerías, las bibliotecas eran chicas, a lo más habían ediciones de Moby Dick. Entonces uno va descubriendo con los años que efectivamente las ballenas blancas, los cachalotes blancos eran bastante famosos en la época de la edad de oro de la cacería de ballenas, y habían nombres míticos como New Zealand Tom, Morquan, Don Miguel, que eran otras ballenas blancas que veían en todo lo que era el anillo del Pacífico. Hasta que mucho tiempo después, cuando yo entro a trabajar en Mercurio, después de salir de la universidad, estoy haciendo la práctica, y me meto a ver si alguien había escrito sobre Mochadic y me encuentro con dos artículos. Uno, que escribió un señor que se llama Camilo Taufik, sobre el origen mapuche del mito de Moby Dick en la década de los 60. Y otro, que había escrito el propio dueño de Mercurio, Agustín Edwards, como en la década de los 60 70, acerca de la ballena blanca. Edwards conocía la historia porque Edwards era empresario naviero y además tuvo era uno de los propietarios de la flota ballenera de la Indus en la época en que Chile tuvo industria ballenera en los años 40, 50. Pero lo único, no había más. ¿Por qué no hay más? Esto me parece que es una historia muy interesante. Entonces yo seguí buscando información, después me toca ir viajar a Estados Unidos y me meto a museos, me compro una edición de Moby Dick en inglés completa que venía con un apéndice al final que decía la verdadera historia de Moby Dick. Y claro, y ahí uno entiende que la historia de Moby Dick tiene varias partes. Herman Melville se inspira en la historia de Mochadic, pero también se inspira en un incidente ocurrido en las costas de Chile en 1821, que es el hundimiento del ballenero Essex, que es hundido por un cachalote albino, furioso, que carga contra el barco y lo hunde, y algunas versiones responsabilizan a este cachalote blanco que era Mochadic, otros dicen que era Don Miguel, que era una ballena blanca también de la misma especie, que en los mismos años se veía en las costas del Perú y Colombia. A lo mejor lo más probable, yo digo, o creo que Don Miguel y Mochadic hayan sido la misma ballena, porque existían dos ballenas blancas en la misma época. Además uno no puede decirle que Don Miguel y le aparece la ballena. Lo que ocurre es que aparece la figura de este personaje que se llama Jeremiah Reynolds, que es un norteamericano, un geógrafo, escritor, periodista, poeta, le hacía todo. Y este personaje logra convencer al presidente Adams, el sexto presidente de Estados Unidos, de que le financie una expedición a la Antártica, porque él creía que la Tierra era hueca y que existían en el Polo Sur existía un agujero para el cual acceder a tierras dentro de la Tierra. No sé qué se fumó el presidente Adams, pero le dijo ya, y lo envía a Valparaíso. Como entonces la Marina norteamericana estaba recién creándose, tenía muy pocos barcos, la US Navy, él le da una carta donde lo autoriza a ocupar para su misión cualquier barco que tuviese bandera norteamericana. Y la flota norteamericana más grande de esa época era la flota ballenera. Así que él llega a Valparaíso y estando en Valparaíso trabaja escribiendo artículos periodísticos sobre cosas que ocurren en Sudamérica y Chile, que las envía a Estados Unidos. Y se entera que los balleneros norteamericanos que están en el puerto de Talcahuano se han organizado para cazar a un mítico y gigantesco cachalote blanco que habita en la isla Mocha y que era muy feroz, y que al ser más grande y al tener esta característica del color y de la ferocidad era muy valioso para los balleneros. Entonces había como una competencia entre los distintos barcos de quién cazaba a Mochadic. Además se decía que la ballena era la que había hundido el ballenero Essex algunos años antes. Y él viaja a Talcahuano, en Talcahuano se embarca en uno de estos barcos, participa en la cacería, escribe un reportaje, que es este, que se publica en 1830 en la revista Knickerbocker, que es una revista intelectual y literaria, que se editaba en Nueva York y circulaba por toda la costa del este de Estados Unidos.
20 años después, Herman Melville toma el caso del hundimiento del ballenero Essex, que lo vemos ahí, y toma el reportaje de Jeremiah Reynolds y escribe su novela, su clásico de la literatura. El tema es que el libro de Herman Melville se llamaba originalmente La ballena a secas. Y le va tan mal, de hecho no vende ningún ejemplar, que los editores a los 2 meses le sacan el libro de circulación y le dicen ¿por qué no le cambias el título? Ya que la gente conoce la historia de Mochambeque, la ballena blanca del Pacífico, o la ballena blanca de Chile. ¿Por qué no le pones Mochambeque a tu libro? Melville dice ya, acepta cambiar el nombre al libro, pero en lugar de ponerle Mocha, él le dice a sus editores que quiere tributar, homenajear a un amigo de él, con el cual dio la vuelta al mundo, un capitán de barco ballenero que se llamaba Tobías, y le decían Toby. Imagino que Toby Dick parece nombre de gato, así que él mezcló Mocha con Toby y le pone Moby Dick, y así surge esta novela que es, insisto, la novela en inglés más importante después de Shakespeare. Y en este instante cero, en 1851, cuando nace Moby Dick, el mundo se olvida del origen del origen chileno de Mocha, que se origina aquí, en la isla Mocha, acá al frente. La isla Mocha tiene un santuario, forestal, tiene una pista de aterrizaje, hay un par de comunidades, hay una hostería acá y una hostería acá. Y acá se produce un fenómeno bien especial en esta zona, que no sé si vieron cuando fue Pancho Saavedra a la isla en el programa, que tiraban fósforos al mar y el mar se incendiaba en llamas azules. No tiene nada sobrenatural. La isla Mocha es un promontorio volcánico de gas, por lo tanto ese gas aflora y se incendia. El tema es que los mapuches, las quenchas de la época de hace mucho tiempo atrás, desde siglo atrás, veían en esto un fenómeno que lo interpretaron como que en esta isla descansaban las almas de los guerreros. Entonces inventaron la mitología de ellos, la creencia que acá era el lugar donde descansaban los grandes guerreros mapuches, las quenchas. Pero la Mocha tiene acá historia también. Se dice que está el tesoro de Francis Drake, que es enterrado. Y tiene el mito de Trempulcahue, que es uno de los mitos mapuches más bonitos de todo. Es una de las versiones de Trempulcahue, porque como los mapuches no tienen registro escrito, todo es oral, casi todos las quenches, el pueblo mapuche de la costa de Biobío hasta Chiloé, tienen su propia versión. Pero la isla Mocha es bien especial porque es como, se parece harto a la historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda. Al final, cuando muere el rey Arturo, recordemos rápido, él ordena que su espada sea llevada a un río y entregada a los espíritus de las aguas, mientras su cuerpo es subido a un bote y empujado hacia occidente, donde entre las brumas del mar del norte aparece la isla mágica de Avalón, en la cual hay 3 brujas que lo van a cuidar el alma del rey hasta que Inglaterra lo necesite de vuelta. Yo siempre digo que la historia de Trempulcahue es como lo mismo, pero con mapuche, Inglaterra y Arturo. Porque el mito de Trempulcahue, en el sector de Isla Mocha, sostiene que cuando morían los grandes caciques, Toquis, Lonco, los reyes de antaño, sus armas tenían que ser llevadas a un lago, a un río, para ser devueltas a los espíritus de los ríos. Y su cuerpo puesto en un bote y empujado hacia occidente, hacia la isla Mocha, que surge en medio de las nieblas, donde también hay 3 mujeres, 3 machis esperando por el alma para guardarla y para mantenerla. Y el tema es que hay varias diferencias entre los mitos, por mucho que se parezcan, ¿no? Quizás la más relevante es que la isla Mocha existe y Avalón no. La otra es que las 3 machis de la isla Mocha tenían el poder de convertirse en animales. Y la más anciana de las machis se convertía en la guardiana de la isla Mocha, llamada precisamente la Mocha, que era una ballena anciana, una ballena que el mito describe como llena de canas, o sea, una ballena blanca. Entonces la ballena blanca ya aparecía en los mitos mapuches de la isla Mocha, ya aparece en las crónicas balleneras del siglo XIX, y termina inspirando a Moby Dick. Y nosotros, con Gonzalo Martínez, estas son las dos versiones del libro, que son distintas ediciones. El libro es el mismo, pero tiene portadas distintas. ¿Es de Gonzalo? Aquí estamos en el Museo de Historia Natural de París,
cuando fuimos a presentar el libro a una feria de libro en Francia. Nos parecía que era una historia muy relevante para contar, que tenía que ver, que era como una historia desconocida, de las tantas historias desconocidas que hay en Chile, pero que además tenía un potencial porque gracias al libro de Melville la historia de la ballena blanca creció y se multiplicó mundialmente. Así que con Gonzalo, que siempre habíamos querido hacer cosas, son como proyectos que no llegaron a ningún puerto, que era de cómic. A él le pidieron de esta revista, que es una revista mexicana de historietas de autor, que es más de crítica de historietas. Estaban haciendo un especial sobre los cómics, sobre Alejandro Jodorowsky y sobre el cómic chileno. Entonces le pidieron a él, lo contactaron para una historia. Y él me dijo, hagamos Mochadic. Ah, ¿por qué no? Hagamos Mochadic. Y hicimos Mochadic en 6 páginas, la versión cortita. Esta la vio un editor de Norma, de la editorial Norma, y dice, esta historia me gusta, ¿por qué no la convierten en un libro, en una novela gráfica? Que tenga más páginas, que sea como un libro. Nosotros dijimos, ya, hagámoslo. Entonces lo primero que empezamos a hacer es a buscar ideas para a través de la idea lograr dar con la historia, que es lo que queríamos contar. Después de tirar mucho, de pimponear por aquí y por allá, llegamos a esto, a la idea de que fuera una historia juvenil, una historia de crecimiento, de maduración, con un protagonista de 15 años y un protagonista de 17 años. Un norteamericano que llegó a Chile en un barco ballenero norteamericano y un mapuche. Porque en esta época los balleneros, los barcos balleneros que llegaban a Talcahuano solían embarcar a muchos mapuches que querían aprender el arte de arponear ballenas. Y algunos terminaron con nombres cambiados, viviendo en Estados Unidos, así como llegaron gringos a través de los barcos balleneros a Chile. O sea, no sé si ustedes saben, pero la iglesia evangélica en Chile surge gracias a la industria ballenera. Porque en Nantucket, New Bedford, que son los puertos de donde salían los barcos balleneros, son lugares muy religiosos de Estados Unidos, sobre todo de la iglesia metodista, de la iglesia Alianza Cristina y Misionera, de los cuáqueros. De hecho, cuando uno lee Moby Dick, todos los nombres de los personajes son nombres del Antiguo Testamento: Ismael, Ahab, Moisés, Samuel, porque era una industria muy bíblica. La mayoría de los capitanes además eran pastores. Entonces muchos que llegaron a Chile, llegaron a Argentina, llegaron a Perú, se quedaron y se enamoraron algunos, y como además eran pastores, fundaron sus iglesias. Que es un tema que también yo trato en Mochadic. De hecho, el personaje después termina convertido en pastor. Yo me fui para mi casa y escribí esto, que es el guión con el que Gonzalo iba a trabajar, que es como la parte narrativa. Y mientras Gonzalo se dedicó a buscar referencias. De partida teníamos que entender cómo eran los barcos, que es muy distinto a los barcos actuales. Entonces, como no podíamos viajar a Estados Unidos, al Museo de Nantucket, donde hay un barco real, buscamos maquetas, esto lo buscó él. Entonces, buscaba maquetas, le sacaba fotos y después la usaba de referencia para él. Ahí pueden ver otro ejemplo. Ballenas, especies de ballenas, convertidas en dibujo. Ballenas, convertidas en dibujo. Porque la idea era como que esto fuera una historia realista. O sea, tiene ingredientes fantásticos y mitológicos, pero todo el fondo es muy realista. No hay fotos de las ciudades de 1820, pero sí hay ilustraciones. Esta es una ilustración del Callao, del puerto del Callao, que le sirvió a Gonzalo para escribir. La iconografía mapuche era fundamental, porque esta es una historia donde no hay chilenos, hay mapuches y gringos, y europeos. Cómo eran las casas, bueno, yo soy de la zona, la conocía, pero Gonzalo no. Cómo se vestían. No hay registro de 1820, pero sí en 1880, 90, entonces los ocupamos como referencia. Claro, Gonzalo no es de la zona, es más santiaguino que Santiago, pero acá le puso volcanes en la cordillera de Nahuelbuta, pero ya estaba hecho, así que no se pudo rehacer. Y después viene el trabajo de pasar esto, que es el guión, al dibujo. Entonces, pasar
lee las instrucciones que yo escribo y las va dibujando. Primero el lápiz azul, después el lápiz negro, tinta. Luego añade los negros, los grises para darle iluminación, porque esta es una historia en blanco y negro. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Y así por 140 páginas. Y esa es la historia de la lucha. Así se escribió, así nació. Muchas gracias. ¿No es cierto? Porque a veces nosotros vemos cómo nos llegan los libros, no sabemos el trabajo que es poder editar un libro, o sea, las ideas primero, ¿no es cierto? Y después llevarlo a lo que nos llega a nosotros acá. Así que yo voy a dejar un par de minutos de preguntas, ¿no es cierto? Inquietudes a los presentes, así que queda abierta la posibilidad. Yo quería hacer una pregunta, estaba harto animado por ir a ver la presentación y este tema de la búsqueda del motivo, que me parece muy interesante, muy agradable por lo demás, percatarse de que en tu infancia te hayas movilizado en torno a, curiosamente en torno a lo que cuando uno es niño se moviliza, porque son esta historia, digamos, media fantástica entre lo real y también ese sentido crítico que uno empieza a tener cuando ya empieza a crecer un poquito, porque es, bueno, ¿dónde está? ¿Será real o no será? Y en torno a eso, yo quisiera preguntar si hoy día, un poco en el contexto actual, este territorio, esta zona acá, da como para tener una inspiración parecida. Yo vengo de Puerto Montt, con mucho conocimiento también de la historia de navegantes, tuiches, que es la historia más ancestral acá. Y digo, uno al llegar acá empieza a conocer la historia que los mayores empiezan a contar de que ha sido la cultura mapuche de más ancestral. De repente da como decir, oye, qué cosas interesantes, y pregunto si en tu devenir, en tus viajes, en tu labor de escritor, nos puede, digamos, dar alguna idea de por dónde puede ir ese tipo de inspiración acá. Yo creo que esta zona, el sur de Chile, es el lugar donde hay más historias para contar. Y historias de todo tipo, desde historias mitológicas hasta historias humanas, hasta historias de las mismas historias de las fundaciones de todos estos pueblos, que todas parten como, la mayoría parten como fuertes militares y terminan con la llegada del ferrocarril, comienzan a extenderse. Y al ser pueblos chicos, localidades como Victoria, como Pitorquén, como Perquén, como Lautaro, todavía hay tesoros humanos, ¿no? Gente que conoce la historia completa del pueblo. Y hay historias de todo tipo, historias que tienen que ver con la historia como tal, pero también hay historias divertidas. O sea, yo, el último libro que escribí, que se publicó ahora en marzo, se llama Dioses Chilenos, de alguien que yo entrevisté, que se llama Juan Quintuyanza, que es un mapuche que vive en Junco, pero vivió mucho tiempo en Puerto Montt. Él tiene como 80 años y de esos 80 años lleva 40 años recorriendo la cordillera buscando la ciudad de los Césares. Entonces lo que yo cuento en esa historia es la historia de él, y a través de la historia de él voy reconstruyendo la historia de la ciudad de los Césares desde el mito de Francisco César hasta la historia de los nazis, que en 1936 llegaron enviados por Hitler a buscar la ciudad de los Césares, y terminando con la historia de Juan Quintuyanca. O qué sé yo, el segundo capítulo tiene que ver con el tercero, tiene que ver con el diablo como una figura mitológica chilena. Y el capítulo está contado, no contando la historia del diablo, sino está contado la historia de un personaje de Traillén, al cual él hizo un pacto con el diablo. Y cómo la gente del pueblo hablaba sobre este personaje que se hizo millonario con un pacto
no con Satanás, porque el libro gira en torno a la idea de que el diablo chileno es otro diablo, no es el diablo bíblico. Es un personaje que tiene dientes de oro, que no tiene que ver con el ángel caído, es como un espíritu maligno, simpático, que existe en todos los pueblos de Chile y que de hecho tiene la virtud o la característica de que se arrepiente. El diablo chileno termina arrepentido y le pide perdón a Dios. Entonces, esa es la otra historia. Y a mí es el lugar que más me interesa para contar historias, todo lo que hay acá. Esta es una historia de la zona, y una historia que debería ser más conocida. O sea, en Tirúa deberían tener todo así como lo que hacen en Escocia con el monstruo del lago Ness, deberían tener toda una industria cultural, turística sobre la ballena blanca, porque es como, no sé, es como hay un pueblo en mitad de Estados Unidos que se llama Metrópolis, igual que la ciudad de Superman. Superman no existe, pero el pueblo gira en torno a Superman porque no hay que explicarlo, todo el mundo sabe lo de Superman. Acá la mayoría de la gente conoce la historia de Moby Dick y de la ballena blanca, entonces ni siquiera hay que gastar plata en que la gente aprenda de dónde viene la ballena blanca, solo hay que darla a conocer como una historia chilena que terminó siendo universal. Señora. ¿No pensaba en hacer una película así como de dibujitos para que los niños la conozcan más? Me encantaría, pero yo como no sé hacer eso, tiene que hacerlo alguien más, pero me encantaría que se hiciera. Claro, eso sería bueno, porque los niños, usted sabe que a los niños les gusta todo ese tipo de películas, de dibujitos, les encantaría. Esa es la razón por la cual en lugar de hacerlo como el libro tradicional, yo opté por hacerlo como historieta, porque es una forma de hacer es como una película de dibujos, pero el libro. Claro. Pero me encantaría que se hiciera. Que más adelante lo hiciera. Sí. Yo, tomando lo que decía el caballero sobre los mitos que hay acá en la zona, efectivamente hay mucha historia acá que puede ser factible de contar a través de estos trabajos. Aquí mismo en Perquinco, a mediados del siglo XIX, hubo un rey, allí Antoine de Puny, que fue el rey de la Araucanía y Patagonia. Un personaje que aparece en la historia de Chile y cuya capital de su reino iba a estar en Perquinco. Y es una historia que nosotros la hemos conversado, acá la comuna muchas veces, pero está ahí, sigue estando también desconocida para muchas personas y que podría ser también un atractivo para que otras personas de otros lugares nos visitaran en forma de entender la historia del rey de la Araucanía, que la historia de Chile lo ha tratado siempre como un loco, como un aventurero francés que se le ocurrió la idea de fundar un reino acá, pero bueno, no solamente yo creo eso, sino que hay muchas personas que creen lo mismo, que no fue tan así en realidad, no fue tan anecdótica su presencia acá, porque efectivamente el Estado chileno lo mandó a tomar preso y a deportar rápidamente, porque se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo aquí estaba dando luces para que otros estados, otros países vieran que esta región aún no pertenecía a Chile legalmente. Entonces podría haber sido perfectamente ocupado, y si a este loco francés, el gobierno francés le hubiese puesto un poco más de atención, quizás esta zona hoy día sería una colonia francesa. Porque este territorio en esa época no era chileno, era reconocido como territorio mapuche, el Gualmapu. Chile llegaba hasta el Biobío y del Tortén al sur. Y este territorio, por la Constitución, no estaba reconocido como un territorio chileno. Entonces este francés, yo creo que él también, su presencia aquí gatilló la ocupación definitiva de esta tierra. Sí. Ahí hay un hecho que ha inspirado películas, libros, mucha literatura, pero que también sigue siendo un hecho desconocido. Es interesante lo que dices tú, porque hay muchos hechos o eventos que ocurren en Chile y que son más conocidos afuera que acá. El mismo caso del rey de la Araucanía, en Francia hay documentales, hay libros, y acá no hay museos incluso. O sea, la historia de la ballena blanca, yo me encuentro con la sorpresa de que de repente hablo y me dicen, no teníamos idea de esta historia. Y es una historia súper nuestra, ¿no? Y qué sé yo, la misma historia de mirando esa pintura de la locomotora, la misma historia de Gustave Vernier y el belga que vino a hacer los puentes, que lo hizo todos estos puentes, ¿no? Que por qué llegó a Chile y tiene este libro que es como cuenta sus aventuras, que en Francia incluso hay un museo dedicado a llegar.
Hay un caso, por ejemplo, en el libro Dioses chilenos yo cuento la historia de un cáliz, una copa, que se hizo, que la elaboró un jesuita en el siglo XVI, usando una piedra negra de un meteorito. Y es una historia que hay dos documentales, uno en History Channel y otro en Nat Geo, sobre el Santo Grial del Sur, así le llaman. Se decía que era la obra más bella la obra de arte religioso más importante de la colonia. Y la historia es alucinante porque cuando expulsan a los jesuitas, el arzobispado de Santiago toma el cáliz, lo esconde en la catedral donde se mantiene hasta 1982 y de ahí alguien se lo roba en 1982 y el cáliz desaparece. Y hay toda una serie de teorías de quién se lo robó. Que se lo robó un coleccionista de arte, otros dicen que fue un encargo de una logia masónica, incluso se dice que una de las teorías que yo investigué, dicen que Pinochet se lo entrega a los ingleses a cambio de que el gobierno de Margaret Thatcher intercediera ante Reagan para que no investigaran las violaciones de derechos humanos durante la dictadura. Entonces, que se lo entrega como un regalo. Pero la cosa es que este cáliz desaparece en 1980. Y el origen del cáliz, que supuestamente tenía el lenguaje de Dios alrededor, porque venía en un meteorito marcado con unas inscripciones antiguas, alucinantes. Hay escuelas esotéricas que dicen que el Grial del Norte, el Grial del Norte, que es el Grial del Rey Arturo y de Jesucristo, el Grial de Dios, y el que se elaboró en el sur, el Grial de Lucifer, porque es la piedra negra. Y esa historia la conocen en todas partes del mundo y acá no. Entonces, ¿y de dónde sacar esa historia? Pero si incluso hay un documental y hay libros afuera sobre el Grial de acá. Entonces, yo creo que hay que empezar a buscar la historia. Que ya repitamos el dicho, disculpe, de que no hay profeta en su tierra. Exactamente. Claro. Ni siquiera nuestras historias son profetas. Yo voy a hacer un comentario porque ahí lo que me parece súper relevante es que este acontecer y esta suerte de empecinamiento por darle mayor vida a una historia, nosotros que originalmente era mitológica, era un invento, como se dice, y mezclar estos elementos de la realidad y también la ficción en el libro, la historia que cuenta. Me parece que habla de la personalidad de un niño bastante inquieto, de un niño que quiere, ¿cómo se dice?, estar, quiere trascender, quiere ir más allá de la mera forma de ser y de criarse como son los niños. Yo percibo que viniendo de Puerto Montt, una ciudad que es grande, que es una ciudad cosmopolita, que es un centro, ¿cómo se dice?, con una referencia en el sur del mundo, con mucha influencia, uno puede estar en Puerto Montt, y puede vivir lo cotidiano en Puerto Montt, con sus calles, qué sé yo, sus veredas, sus negocios, pero la conversación en Puerto Montt, en los bares, ¿no es cierto?, en los restaurantes, en la costanera, en distintos lugares, yo lo que me llamaba la atención es que había mucha participación de los niños. Los niños parece que se conmueven frente a la costanera de Puerto Montt y se van a conversar y no quieren hacer cosas. Eso todavía ocurre ahí. Uno lo ve en las plazas también. Entonces, yo creo que siendo un pueblo, digamos, bastante tranquilo, reposado, igual, escuchándote a ti, nosotros digamos poner un poco más de empeño por provocar y despertar esa inquietud, ¿no es cierto?, que te movió a ti a convertirte en un escritor, digamos, de tanta importancia, pero sobre todo por el tipo de relato que nos cuenta. Porque es curioso, ese relato tan cercano, Sí. y al mismo tiempo, curiosamente, tan universal. Me alegra mucho que tenemos, por ejemplo, a otra persona que coincide conmigo acá, en que aquí tenemos una historia potente, la historia del francés, y la relación en su época con los grandes caciques de esta zona, y este lugar geográfico son recontra potentes. Entonces creo yo que ahí hay que hacer algo, no sé, como que a nuestro amigo el alcalde, y yo creo que
este esfuerzo no podemos estar en un lugar que tiene tanto que contar, historias tan maravillosas y no poder. Sin embargo, el cómo se hace, yo creo que sí tiene que ver con tu experiencia. Tu experiencia personal y tu experiencia, nosotros como escritor, a nosotros nos puede venir, como se dice, muy bien, porque nos puede dar luces de cómo hacer que estas cosas que están allí afloren, estén presentes. Yo quedé bastante contento y sorprendido a la mañana, y lo hablábamos con Mauricio, porque el grupo de niños que se reunió conmigo, que leyó este libro, y eran como 30 y tantos, eran muy despiertos y muy interesados en hacer cosas parecidas, buscando historias de la región, de la zona. Y ellos me preguntaban cómo escribir, o sea, es difícil dar clases de escritura porque no hay. Lo más importante es escribir. Pero yo creo que lo que tienen que hacer ustedes como vecinos y como padres de acá, es que si hay un grupo así de niños que son inquietos, que quieren escribir y quieren buscar historias, no los dejen solos. O sea, busquen alternativas. Yo creo que el diálogo en movimiento, que lo que hace el Consejo, es una muy buena manera de incentivar la escritura y la lectura, porque trae autores de distinto tipo a lugares que no son ni Temuco, ni Concepción, ni Talca, sino son localidades más chicas de las regiones, y eso permite que los cabros se encuentren con los autores y entiendan y descubran que cualquiera puede ser escritor, que no hay que tener un superpoder, sino solamente trabajar harto. Pero también en las bibliotecas. Yo sé que es caro, yo sé que porque acá en Chile, sobre todo en Chile, que es un país que es muy largo, que las distancias son tremendas, entonces moverse de un lado a otro implica más de un día. Y además, claro, pagarle a la gente y todas esas cosas. Y siempre el área de cultura es la que saca la peor parte. Es como siempre, hoy día es como la cuenta de Piñera, lo de cultura, en la de Bachelet es lo mismo, y el gobierno que sea, siempre. Porque no es rentable. Pero es un tremendo error. A la larga es lo más rentable de todo, porque da imagen y da patrimonio. Y sin cultura y sin expresión cultural, un país puede tener mucha plata. Un municipio puede tener mucha plata, pero no tiene identidad, se muere. Hoy día, si uno piensa, nosotros lo sabemos más de los distintos procesos políticos, sociales de la historia a través de los artistas, de los pintores, de los escritores que graficaron su época. Sabemos la historia de las ciudades por los cronistas urbanos. Y yo creo que lo que falta acá es una terapia nacional de convencer a los alcaldes, a las autoridades de distintas localidades de que cultura no es hacer un festival de la sandía o de la frutilla y traer a Parta Melende o a la banda de moda a tocar. Eso es, no sé, espectáculo. Cultura es invertir en cultura. Invertir en que si tenemos un lugar tan bonito como este, una biblioteca, ocupémoslo un poco más que solo un lugar donde puedan venir a leer y a pedir libros, sino un lugar donde a través del Consejo de Cultura, del Consejo de Cultura Regional, a través del Ministerio de Cultura, hay una continua visita de poetas, de cineastas, de escritores, que vengan no solo a conversar, quizás también decir, ¿sabes qué? Que exista, por ejemplo, en el Consejo de Cultura una beca que financia a autores que quieran pasar una semana en Curacautín, dando un taller para niños. Que los municipios puedan postular y que se ganen, no sé, $1 millón. Y con ese $1 millón el mismo bibliotecario o la persona encargada de cultura se contacte a través del consejo y que el consejo hable con algún autor y le diga, ¿sabe qué? El municipio de Curacautín tiene $1 millón para dar un taller. Es una cifra que quiere abrazar. De hecho, yo en Victoria he cobrado bastante menos que $1 millón. Claro que ahí se ahorran de la estadía, porque me quiero. Y nada, y traer, porque es súper bonito estas actividades, pero lo que hablábamos también,
También es triste que después uno se va y los cabros quedan ahí tirados. Y también, aunque uno venga a dar un taller, en el taller uno va a estar una semana o 4 días, también quedan tirados. Entonces la responsabilidad de que esto se mantenga depende de profesores, de bibliotecarios y de los papás. Es una tarea de todos. Y es una tarea de todos convencernos de que la cultura en cada municipio, en cada comuna, es más que un festival, es más que una banda tocando en la plaza. Que fue una conversación que yo tuve la semana pasada con el alcalde, por medio con alguien de Cultura de Victoria. Porque yo me quedé como ciudadano de Victoria, a mí me nombraron hijo ilustre de Victoria. Entonces yo me comprometí que por agradecimiento por haber sido nombrado hijo ilustre, yo podía venir una vez, 2 semanas al año o una semana a dar un taller. Claro, venir una semana implica que yo tengo que dejar una semana a trabajar, entonces dije, ya, pero yo igual no la puedo hacer gratis. No voy a cobrar lo que cobro por un taller allá a un precio amigo. Entonces me dijeron, no, este año no lo vamos a poder hacer porque nos gastamos la plata en un recital de... no tengo idea de... Mala respuesta. No me dijo el alcalde, me dijo la persona de cultura, me dijo, puta, pasó esto y se gastaron todo el presupuesto. Y dije, puta, qué lástima, ¿cachai? O sea, yo no lo puedo hacer gratis, porque mi trabajo vale algo, vale. Pero tienen que tener prioridades, o sea, ya está bien, o sea, es importante, bonito que traigan un grupo, pero también no sacrifiquen otras cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una labor de ustedes como vecinos, de las autoridades locales de cada comuna, qué es lo que queremos como identidad cultural. ¿Queremos que venga a tocar Moral Distraída media hora y que son todos felices, o queremos tener un trabajo que a largo plazo permita que exista un museo, una academia literaria, que existan libros publicados sobre la historia de pequeños? Yo soy una pregunta. Yo voy a llegar a la casa con cercanía y con un niño joven de 16 años, anda muy interesado leyendo Moby Dick. No sé, ayer me contaba, entonces me va a preguntar cuál es la, seguramente lo voy a leer el libro, cuál es la diferencia entre Moby Dick y Mocha Dick. ¿Qué le puedo decir yo? ¿Por qué me preguntas? Yo creo que es súper fácil lo que le puedo decir. Yeah. Es la historia de la ballena blanca chilena que se llamaba Mocha Dick y que inspiró Moby Dick. Sí. O le puede decir, esta es la verdadera historia de Moby Dick. La historia de la ballena. Si eso me lleva a una pregunta igual interesante, ahora que estamos hablando del libro, ¿ha reconocido algún tipo de resistencia respecto a esa definición? No. ¿Hay aceptación? Sí, bastante. ¿En qué se basa? ¿Digamos, elementos más de recoger parte de la historia? No, carta, comentarios, crítica, incluso nosotros mandamos una copia de Mocha Dick a una institución gringa que es la Melville Foundation, que está en Nueva Bedford, y la subieron en la página web, así como muy interesante. Nos preguntaban cuándo se iba a traducir, la verían leer allá, porque les parecía muy... porque ellos conocen la historia de Mocha Dick, pero no hay nada. No había una ficción que reconstruyera esto. Claro, el sustrato denominable más histórico, ¿no es cierto? Más de antecedentes. Mira, en esto se basa. Sí, eso lo tomaron muy bien. Sí, a mí me pareció, mire, una consulta que quería hacer, porque en realidad igual me he mandado por mi hijo, él es pintor. Y estuvo acá de paso en tiempo, dejó sus obras, digamos, porque me interesa mucho que se la conoce. Y a él le interesó mucho el tema, justamente el historia del francés y el famoso rey de la Araucanía. Entonces me dijo, bueno, yo puedo hacer, pero la verdad es que dijo en este tipo de cosas, en cómics, él se dedica a eso también, entre otras cosas, requiere tener un buen libreto. Y el libreto, digamos, es un trabajo que es muy acucioso, que tiene que ser muy, ¿cómo se llama?, muy detallado. Entonces, yo me preguntaba si en algún minuto tú vas a pasar por acá de nuevo, porque
porque en realidad ese trabajo que tú hiciste, tu historia, es un poco lo que nosotros queremos tomar como modelo para reponer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la mirada, de la literatura, historias de este pueblo que son fascinantes, que son muy, muy bonitas, digamos. La historia del rey de la Araucanía está ahí en el aire, y yo digo, hay que agarrarla esa y decir, aquí parte todo. Porque me parece que eso sí, a propósito que está nuestro alcalde acá, eso puesto que es recontra potente. Eso define, como tú bien dices, la historia que uno conoce de otros países y de otras ciudades del mundo, donde han logrado constituir la base de su desarrollo. Sí, exactamente. O sea, Porquenco podría ser la ciudad, no solo la ciudad de San Sebastián, podría ser venderse turísticamente, histórica y turísticamente como el trono del rey de la Araucanía. Miren, a mí, yo tengo un nieto que está estudiando en la escuela suboficial. ¿Sí? Y él, cuando vino para las vacaciones y me trajo un libro que se lo regalaron ahí en la escuela suboficial. Y se llama, es como el título dice, el sobreviviente que sobrevivió en 3 guerras. Sí, veterano de la guerra. Sí, un veterano de la guerra que sobrevivió a 3 guerras. Sí, la del Pacífico, la pacificación de la Araucanía y ahí habla de todo eso, y habla del rey de la Araucanía también, todo. Yo me lo leí de tapa a tapa. Y es muy bueno el libro. Muy bueno, muy bueno. Así que eso se lo agradecía a mi nieto. Así que ahí me di cuenta muchas cosas. Como la guerra del Pacífico, en la pacificación de la Araucanía Sí. y la revolución de 1891. Sí, sabía todo eso. Muy bueno el libro. Muy entretenido además de leer. Sí. Bueno, muy bonita la historia, pero me llega otro mensaje, el de que hoy día y detenerte en el minuto de tu día, de todo tu diario vivir, de tus cosas que tienes que hacer del trabajo, o sea, detenerse a tocar de estos temas es algo súper importante, pero diría otra cosa, que hoy día es el resultado de la sociedad que somos. El resultado, porque hoy día la sociedad somos una sociedad muy superficial, como que la historia nos quedamos con una historia solamente. Es como Facebook. La gente ve un título de Facebook y se arma una opinión de algo que a veces no existe. Y eso es lo mismo hoy día. O sea, ni el Estado, ni la familia, ni en la génesis de una familia o de una persona le da por a veces investigar la historia. Por ejemplo, la historia de tu familia. Sí, ¿De dónde viene tu familia? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son tus bisabuelos? ¿Qué es lo que hicieron en el pasado? ¿Y de dónde viene el resultado que tú eres hoy día? Eso cómo se hace, porque tampoco igual hoy día es como una, no sé qué será, el mercado, la competencia, no te dan los espacios para hacer esto y el Estado tampoco se preocupa de esto. El Estado te contó una historia y es la historia, ¿sabes? El Estado te puso la historia de Chile y esa es, no hay más. Qué bueno que se den estos espacios para también poder ir aprendiendo y que te abran te prendan la ampolleta de poder seguir buscando muchas cosas más y eso te va a permitir hacer y tener otra visión también. No tan solo con la historia de la ballena, o la historia de Aurelia Actual, la historia de Quilapán, sino que la historia de tu vida y de cómo se forman las personas que la génesis de tu vida, de lo que tú eres, cómo es lo que va a avanzar hacia adelante, porque es mucho lo que a veces no podemos avanzar si no sabemos dónde, hay un dicho que de dónde vienes, si no sabes de dónde vienes tampoco creo que tengas claro hacia dónde vas. Sí, exactamente. Yo creo que eso es importante y eso me da una reflexión de compartir. De alguien que yo entrevisté que se llama Juan Quintuyanca, que es un mapuche que vive en Punco, pero vive mucho tiempo en Puerto Montt, él tiene como 80 años y de esos 80 años lleva 40 años recorriendo la cordillera buscando la ciudad de los Césares. Entonces lo que yo cuento en esa historia es la historia de él. Y a través de la historia de él voy reconstruyendo la historia de la ciudad de los Césares desde el mito de Francisco César hasta la historia de los nazis que en 1936 llegaron enviados por Hitler a buscar la ciudad de los Césares y terminando con la historia de Juan Quintuyanca. O qué sé yo, el segundo capítulo tiene que ver con el tercero, tiene que ver con el diablo como una figura mitológica chilena.
Y el capítulo está contado, no contando la historia del diablo, sino está contado la historia de un personaje de Traillén, al cual él hizo un pacto con el diablo. Y cómo la gente del pueblo hablaba sobre este personaje que se hizo millonario con un pacto no con Satanás, porque el libro gira en torno a la idea de que el diablo chileno es otro diablo, no es el diablo bíblico. Es un personaje que tiene dientes de oro, que no tiene que ver con el ángel caído, es como un espíritu maligno simpático que existe en todos los pueblos de Chile y que de hecho tiene la virtud o la característica de que se arrepiente. El diablo chileno termina arrepentido y le pide perdón a Dios. Entonces, esa es la otra historia. Y a mí es el lugar que más me interesa para contar historias, todo lo que hay acá. Esta es una historia de la zona, y una historia que debería ser más conocida. O sea, en Tigua deberían tener todo así como lo que hacen en Escocia con el monstruo del lago Ness, deberían tener toda una industria cultural, turística sobre la ballena blanca, porque es como, no sé, es como hay un pueblo en mitad de Estados Unidos que se llama Metrópolis, igual que la ciudad de Superman. Superman no existe, pero el pueblo gira en torno a Superman porque no hay que explicarlo, todo el mundo sabe lo de Superman. Acá la mayoría de la gente conoce la historia de Moby Dick y de la ballena blanca, entonces ni siquiera hay que gastar plata en que la gente aprenda de dónde viene la ballena blanca, solo hay que darla a conocer como una historia chilena que terminó siendo universal. Señora. ¿No pensaba en hacer una película así como de dibujitos para que los niños la conozcan más? Me encantaría, pero yo como no sé hacer eso, tiene que hacerlo alguien más, pero me encantaría que se hiciera. Claro, eso sería bueno, porque los niños, usted sabe que a los niños les gusta todo ese tipo de películas, de dibujitos, les encantaría. Esa es la razón por la cual en lugar de hacerlo como el libro tradicional, yo opté por hacerlo como historieta, porque es una forma de hacer es como una película de dibujos, pero el libro. Claro. Pero me encantaría que se hiciera. Que más adelante lo hiciera. Sí. Yo, tomando lo que decía el caballero sobre los mitos que hay acá en la zona, efectivamente hay mucha historia acá que puede ser factible de contar a través de estos trabajos. Aquí mismo en Perquenco, a mediados del siglo XIX, hubo un rey, allí Antoine de Puig, que fue el rey de la Araucanía y Patagonia. Un personaje que aparece en la historia de Chile y cuya capital de su reino iba a estar en Perquenco. Y es una historia que nosotros la hemos conversado, acá la tenemos muchas veces, pero está ahí, sigue estando también desconocida para muchas personas y que podría ser también un atractivo para que otras personas de otros lugares nos visitaran en torno a entender la historia del rey de la Araucanía, que la historia de Chile lo ha tratado siempre como un loco, como un aventurero francés que se le ocurrió la idea de fundar un reino acá, pero bueno, no solamente yo creo eso, sino que hay muchas personas que creen lo mismo, que no fue tan así en realidad, no fue tan anecdótica su presencia acá, porque efectivamente el Estado chileno lo mandó a tomar preso y a deportar rápidamente, porque se dio cuenta de que lo que él estaba haciendo aquí estaba dando luces para que otros estados, otros países vieran que esta región aún no pertenecía a Chile legalmente. Entonces podría haber sido perfectamente ocupado, y si a este loco francés, el gobierno francés le hubiese puesto un poco más de atención, quizás esta zona hoy día sería una colonia francesa. Porque este territorio en esa época no era chileno, era reconocido como territorio mapuche, el Gualmapu. Chile llegaba hasta el Biobío y del Tortén al sur. Y este territorio, por la Constitución, no estaba reconocido como un territorio chileno. Entonces este francés, yo creo que él también, su presencia aquí gatilló la ocupación definitiva de esta tierra. Sí. Ahí hay un hecho que ha inspirado películas, libros, mucha literatura, pero que también sigue siendo un hecho desconocido. Es interesante lo que dices tú, porque hay muchos hechos o eventos que ocurren en Chile y que son más conocidos afuera que acá. El mismo caso del rey de la Araucanía, en Francia hay documentales, hay libros, y acá no hay museo incluso. O sea, la historia de la ballena blanca, yo me encuentro con la sorpresa de que de repente hablo y me dicen, no teníamos idea de esta historia. Y es una historia súper nuestra, ¿no? Y qué sé yo, la misma historia de la Miranda
esa pintura de la locomotora, la misma historia de Gustave Vernier y el belga que vino a hacer los puentes, que lo hizo todos estos puentes, ¿no? ¿Por qué llegó a Chile? Y tiene este libro que es como cuenta sus aventuras, que en Francia incluso hay un museo dedicado a llegar. Hay un caso, por ejemplo, en el libro de Dioses Chilenos yo cuento la historia de un cáliz, una copa, que se hizo, que la elaboró un jesuita en el siglo XVI, usando una piedra negra de un meteorito. Y es una historia que hay dos documentales, uno en History Channel y otro en Nat Geo, sobre el Santo Grial del Sur, así le llaman. Se decía que era la obra más bella de la obra de arte religioso más importante de la colonia. Y la historia es alucinante porque cuando expulsan a los jesuitas, el arzobispado de Santiago toma el cáliz, lo esconde en la catedral donde se mantiene hasta 1982 y alguien se lo roba en 1982 y el cáliz desaparece. Y hay toda una serie de teorías de quién se lo robó. Que se lo robó un coleccionista de arte, otros dicen que fue un encargo de una logia masónica, incluso se dice que una de las teorías que yo investigué, que dicen que Pinochet se lo entrega a los ingleses a cambio de que el gobierno de Margaret Thatcher intercediera ante Reagan para que no investigaran las violaciones de derechos humanos durante una dictadura. Entonces, que se entrega como un regalo. Pero la cosa es que este cáliz desaparece en 1982. Y el origen del cáliz, que supuestamente tenía el lenguaje de Dios alrededor, porque venía en un meteorito marcado con unas inscripciones antiguas, alucinantes. Hay escuelas esotéricas que dicen que el Grial del Norte, el Grial del Norte, que es el Grial del Rey Arturo y de Jesucristo, el Grial de Dios, y el que se elaboró en el sur, el Grial de Lucifer, porque es la piedra negra. Y esa historia la conocen en todas partes del mundo y acá no. Entonces, ¿y de dónde sacan esa historia? Pero si incluso hay un documental y hay libros afuera sobre el Grial de acá. Entonces, yo creo que hay que empezar a buscar la historia. Que ya repitamos el dicho, disculpe, de que no hay profeta en su tierra. Exactamente. Claro. Ni siquiera nuestras historias son profetas. Yo voy a hacer un comentario porque a mí lo que me parece súper relevante es que este acontecer y esta suerte de empecinamiento por darle mayor vida a una historia, nosotros que originalmente era mitológica, era un invento, como se dice, y mezclar estos elementos de la realidad y también la ficción en el libro, la historia que cuenta. Me parece que habla de la personalidad de un niño bastante inquieto, de un niño que quiere, ¿cómo se dice?, estar, quiere trascender, quiere ir más allá de la mera forma de ser y de criarse como son los niños. Yo percibo que viniendo de Puerto Montt, una ciudad que es grande, que es una ciudad cosmopolita, que es un centro, ¿cómo se dice?, con una referencia en el sur del mundo, con mucha influencia, uno puede estar en Puerto Montt, y puede vivir lo cotidiano en Puerto Montt, con sus calles, qué sé yo, sus veredas, sus negocios, pero la conversación en Puerto Montt, en los bares, ¿no es cierto?, en los restaurantes, en la costanera, en distintos lugares, yo lo que me llamaba la atención es que había mucha participación de los niños. Los niños parece que se conmueven frente a la costanera de Puerto Montt y se van a conversar y no hace cosas. Eso todavía ocurre ahí. Uno lo ve en las plazas también. Entonces, yo creo que siendo un pueblo, digamos, bastante tranquilo, reposado, igual, escuchándote a ti, nosotros digamos poner un poco más de empeño por provocar y despertar esa inquietud, ¿no es cierto?, que te movió a ti a convertirte en un escritor, digamos, de tanta importancia, pero sobre todo por el tipo de relatos que nos cuenta. Porque es curioso, esos relatos tan cercanos, Sí. y al mismo tiempo, curiosamente, tan universal. Yo
me alegra mucho que tenemos, por ejemplo, a otra persona que coincide conmigo acá, en que aquí tenemos una historia potente, la historia del francés, y la relación en su época con los grandes caciques de esta zona, y este lugar geográfico son recontra potentes. Entonces creo yo que ahí hay que hacer algo, no sé, tenemos aquí a nuestro amigo el alcalde, y yo creo que este esfuerzo, no podemos estar en un lugar que tiene tanto que contar, historias tan maravillosas y no poder. Sin embargo, el cómo se hace, yo creo que sí tiene que ver con tu experiencia. Tu experiencia personal y tu experiencia, nosotros como escritor, a nosotros nos puede venir, como se dice, muy bien, porque nos puede dar luces de cómo hacer que estas cosas que están allí afloren, estén presentes. Yo quedé bastante contento y sorprendido a la mañana, y lo hablábamos con Mauricio, porque el grupo de niños que se reunió conmigo, que leyó este libro, y eran como 30 y tantos, eran muy despiertos y muy interesados en hacer cosas parecidas, buscando historias de la región, de la zona. Y ellos me preguntaban cómo escribir, o sea, es difícil dar clases de escritura porque no hay. Lo más importante es escribir. Pero yo creo que lo que tienen que hacer ustedes como vecinos y como padres de acá, es que si hay un grupo así de niños que son inquietos y que quieren escribir y quieren buscar historias, no los dejen solos. O sea, busquen alternativas. Yo creo que el diálogo en movimiento, que lo que hace el Consejo, es una muy buena manera de incentivar la escritura y la lectura, porque trae autores de distinto tipo a lugares que no son ni Temuco, ni Concepción, ni Talca, sino son localidades más chicas de las regiones, y eso permite que los cabros se encuentren con los autores y entiendan y descubran que cualquiera puede ser escritor, que no hay que tener un superpoder, sino solamente trabajar harto. Pero también en las bibliotecas. Yo sé que es caro, yo sé que porque acá en Chile, sobre todo en Chile, que es un país que es muy largo, que las distancias son tremendas, entonces moverse de un lado a otro implica más de un día. Y además, claro, pagarle a la gente y todas esas cosas. Y siempre el área de cultura es la que saca la peor parte. Es como siempre, hoy día es como la cuenta de Piñera, lo de cultura, en la de Bachelet es lo mismo, y el gobierno que sea, siempre. Porque no es rentable. Pero es un tremendo error. A la larga es lo más rentable de todo, porque da imagen y da patrimonio. Y sin cultura y sin expresión cultural, un país puede tener mucha plata. Un municipio puede tener mucha plata, pero no tiene identidad, se muere. Hoy día, si uno piensa, nosotros lo sabemos más de los distintos procesos políticos, sociales de la historia a través de los artistas, de los pintores, de los escritores que graficaron su época. Sabemos la historia de las ciudades por los cronistas urbanos. Y yo creo que lo que falta acá es una terapia nacional de convencer a los alcaldes, a las autoridades de las distintas localidades de que cultura no es hacer un festival de la sandía o de la frutilla y traer a Parca Melende o a la banda de moda a tocar. Eso es, no sé, espectáculo. Cultura es invertir en cultura, invertir en que si tenemos un lugar tan bonito como este, una biblioteca, ocupémoslo un poco más que solo un lugar donde puedan venir a leer y a pedir libros, sino un lugar donde a través del Consejo de Cultura, del Consejo de Cultura Regional, a través del Ministerio de Cultura, hay una continua visita de poetas, de cineastas, de escritores, que vengan no solo a conversar, quizás también decir, ¿sabes qué? Que exista, por ejemplo, en el Consejo de Cultura una beca que financia a autores que quieran pasar una semana en Curacautín, dando un taller para niños. Que los municipios puedan postular y que se ganen, no sé, $1 millón. Y con ese $1 millón el mismo bibliotecario o la persona encargada de cultura se contacte a través del consejo y que el consejo hable con algún autor y le diga, ¿sabe qué? El municipio de Curacautín tiene $1 millón para dar un taller. Es una cifra siquiera pasada.
De hecho, yo en Victoria cobraba bastante menos que un claro que ahí se ahorran de la estadía, porque yo me quedo. Y nada, y traer, porque es súper bonito estas actividades, pero lo que hablábamos también es triste que después uno se va y los cabros quedan ahí tirados. Y también, aunque uno venga a dar un taller, en el taller uno va a estar una semana o 4 días, también quedan tirados. Entonces la responsabilidad de que esto se mantenga depende de profesores, de bibliotecarios y de los papás. Es una tarea de todos. Y es una tarea de todos convencernos de que la cultura en cada municipio, en cada comuna, es más que un festival, es más que una banda tocando en la plaza. Que fue una conversación que yo tuve la semana pasada con el alcalde, por mail con alguien de Cultura de Victoria. Porque yo me quedé como ciudadano de Victoria, a mí me nombraron hijo ilustre de Victoria. Entonces yo me comprometí que por agradecimiento por haber sido nombrado hijo ilustre, yo podía venir una vez, 2 semanas al año o una semana a dar un taller. Claro, venir una semana implica que yo tengo que dejar una semana a trabajar, entonces dije, ya, pero yo igual no la puedo hacer gratis. No voy a cobrar lo que cobro por un taller allá a un precio amigo. Entonces me dijeron, no, este año no lo vamos a poder hacer porque nos gastamos la plata en un recital de... no tengo idea de... Mala respuesta. No me dijo el alcalde, me dijo la persona de cultura, me dijo, puta, pasó esto y se gastaron todo el presupuesto. Y dije, puta, qué lástima, ¿cachai? O sea, yo no lo puedo hacer gratis, porque mi trabajo vale. Pero tienen que tener prioridades, o sea, ya está bien, si es importante, bonito que traigan un grupo, pero también no sacrifiquen otras cosas. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una labor de ustedes como vecinos, de las autoridades locales de cada comuna, qué es lo que queremos como identidad cultural. ¿Queremos que venga a tocar Moral Distraída media hora y que son todos felices, o queremos tener un trabajo que a largo plazo permita que exista un museo, una academia literaria, que existan libros publicados sobre la historia de Yo soy una pregunta. Yo voy a llegar a la casa con cercanía con niños jóvenes de 16 años, anda muy interesado leyendo Moby Dick. No sé, ayer me contaba, entonces me va a preguntar cuál es seguramente lo voy a leer el libro, cuál es la diferencia entre Moby Dick y Mochadí. ¿Qué le puedo decir yo? ¿Por qué me va a preguntar? Yo creo que es súper fácil lo que le puedo decir. Yeah. Es la historia de la ballena blanca chilena que se llamaba Mochadí y que inspiró Moby Dick. Sí. O le puede decir, esta es la verdadera historia de Moby Dick. La historia Si eso me lleva a una pregunta igual interesante, ahora que estamos hablando del libro, ¿ha reconocido algún tipo de resistencia respecto a esa definición? No. ¿Hay aceptación? Sí, bastante. ¿En qué se basa? ¿Digamos, elementos más de recoger parte de la historia? No, cartas, comentarios, críticas, incluso nosotros mandamos una copia de Mochadic a una institución gringa que es la Melville Foundation, que está en Nueva Bedford, y la subieron en la página web, así como muy interesante. Nos preguntaban cuándo se iba a traducir, la querían leer allá, porque les parecía muy... porque ellos conocen la historia de Mochadic, pero no hay nada. No había una ficción que reconstruyera esto. Claro, el sustrato denominable más histórico, ¿no es cierto? Más de antecedentes. Mira, en esto se basa. Sí, eso lo tomaron muy bien. Y a mí me pareció, mire, una consulta que quería hacer, porque en realidad igual me mandaba por mi hijo, él es pintor. Y estuvo acá de paso en el tiempo, después sus obras, digamos, porque me interesa mucho que se la conoce. Y a él le interesó mucho el tema, justamente la historia del francés, y el famoso rey de la Araucanía. Entonces me dijo, bueno, yo puedo hacer, pero la verdad es que dijo en este tipo de cosas, en el cómics,
porque se dedica a eso también, entre otras cosas, requieren tener como se dice, un buen libreto. Y el libreto, digamos, es un trabajo que es muy acucioso, que tiene que ser muy, ¿cómo se llama?, muy detallado. Entonces, yo me preguntaba si en algún minuto tú vas a pasar por acá de nuevo, porque en realidad ese trabajo que tú hiciste, tu historia, es un poco lo que nosotros queremos tomar como modelo para reponer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la mirada, de la literatura, historias de este pueblo que son fascinantes, que son muy, muy bonitas, digamos. La historia del rey de la Araucanía está ahí en el aire, y yo digo, hay que agarrarla esa y decir, aquí parte todo. Porque me parece que eso sí, a propósito que está nuestro alcalde acá, eso puesto que es recontrapotente. Eso define, como tú bien dices, la historia que uno conoce de otros países y de otras ciudades del mundo, donde han logrado constituir la base de su desarrollo. Sí, exactamente. O sea, Porquenco podría ser la ciudad, no solo la ciudad de San Sebastián, podría ser venderse turísticamente, histórica y turísticamente como el trono del rey de la Araucanía. Miren, a mí, yo tengo un nieto que está estudiando en la escuela suboficial. ¿Sí? Y él, cuando vino para las vacaciones y me trajo un libro que se lo regalaron ahí en la escuela suboficial. Y se llama, es como el título dice, el sobreviviente que sobrevivió en 3 guerras. Sí, veterano de la guerra. Sí, un veterano de la guerra que sobrevivió a 3 guerras. Sí, la del Pacífico, la pacificación de la Araucanía y ahí habla de todo eso, y habla del rey de la Araucanía también, todo. Yo me lo leí de tapa a tapa. Y es muy bueno el libro. Muy bueno, muy bueno. Así que eso se lo agradecía a mi nieto. Así que ahí me di cuenta muchas cosas. Como la guerra del Pacífico, es la pacificación de la Araucanía Sí. y la revolución de 1891. Sí, sabía todo eso. Muy bueno el libro. Muy entretenido además de leer. Sí. Bueno, muy bonita la historia, pero me llega otro mensaje, el de que hoy día y detenerte en el minuto de tu día, de todo tu diario vivir, de tus cosas que tienes que hacer del trabajo, o sea, detenerse a tocar de estos temas es algo súper importante, pero te queda otra cosa, que hoy día es el resultado de la sociedad que somos. El resultado, porque hoy día la sociedad somos una sociedad muy superficial, como que la historia nos quedamos con una historia solamente. Es como Facebook. La gente ve un título de Facebook y se arma una opinión de algo que a veces no existe. Y eso es lo mismo hoy día. O sea, ni el Estado, ni la familia, ni en la génesis de una familia o de una persona le da por a veces investigar la historia. Por ejemplo, la historia de tu familia. Sí, ¿De dónde viene tu familia? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Quiénes son tus bisabuelos? ¿Qué es lo que hicieron en el pasado? ¿Y de dónde viene el resultado que tú eres hoy día? Eso cómo se hace, porque tampoco igual hoy día es como no sé qué será el mercado, la competencia, no te dan los espacios para hacer esto y el Estado tampoco se preocupa de esto. El Estado te contó una historia y es la historia, ¿sabes? El Estado te puso la historia de Chile y esa es, no hay más. Qué bueno que se den estos espacios para también poder ir aprendiendo y que te abran te prenda la ampolleta de poder seguir buscando muchas cosas más y eso te va a permitir hacer y tener otra visión también. No tan solo con la historia de la ballena, o la historia de Aurelia Actual, la historia de Quilapán, sino que la historia de tu vida y de cómo se forman las personas que la génesis de tu vida, de lo que tú eres, cómo es lo que va a avanzar hacia adelante, porque no es mucho lo que a veces no podemos avanzar si no sabemos dónde. Hay un dicho que de dónde vienes, si no sabes de dónde vienes tampoco creo que tengas claro hacia dónde vas. Sí, exactamente. Yo creo que eso es importante y eso me da una reflexión de compartir. Ellos no tienen idea de muchas cosas que han sucedido acá en Porquenco. Lugares importantes que han habido. Entonces, la memoria es frágil, se olvida. O sea, la generación de ahora, por ejemplo, ellos no van a recordar lo que nosotros, ¿dónde quedó lo que nosotros vivimos? No está en ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que la mejor forma es dejarla así, en un libro, que después
no sé, yo cuando yo tenga nietos y pueda decirle, sabe que en el tiempo que yo estuve en la biblioteca, o en el, no sé, cuando yo fui joven, estas cosas pasaron y están en este libro y tú las puedes ver, que fueron reales. El año pasado nosotros estuvimos trabajando un tiempo con don Víctor, con alumnos de la escuela, y hay muy buen material, alumnos de cuarto, quinto, sexto año básico, que solamente necesitan el impulso, ¿no es cierto?, el acompañamiento, y bueno, la gente para trabajar la tenemos, pero nos faltan recursos, ¿no es cierto?, que es lo más importante, porque, bueno, claro, la parte económica, así que yo creo que desde ahora en adelante tenemos que ponerle bastante hincapié a ese tema, para que el recuerdo de Perquenco, por ejemplo, las cosas que vayan pasando quedan en alguna parte escritas, como para que nuestras generaciones futuras, ¿no es cierto?, puedan ver lo que fue Perquenco. Así que yo les agradezco, ¿no es cierto?, este espacio, el tiempo que se dieron para acompañarnos, y espero que a las próximas actividades también estén con nosotros. Así que muchas gracias, y ahora, mientras el escritor firma, ¿no es cierto?, los libritos, yo les voy a invitar a tomar un tecito, un cafecito con tortita, antes de que se vayan. Yo